Apruebo o rechazo, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de este programa de conversación, debate que estamos organizando en Radio Bio Bio a través no solo de las 43 estaciones a quienes aprovechamos de saludar, sino también de todas las plataformas que ofrece Bio Bio la radio. Declaraciones más, declaraciones menos, polémicas más, polémicas menos. Hay un texto constitucional sobre la mesa y usted el próximo 4 de septiembre tendrá que elegir apruebo o rechazo. ¿De qué vamos a hablar, Daniela Ruiz-Tagle, durante esta edición? Así es, 388 artículos que contiene este proyecto de nueva Constitución, una propuesta, por supuesto, y buena parte se lo lleva Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el sistema político que generó polémica dentro de la Convención Constitucional, pero no solamente al interior, sino que también en la esfera política, en el Congreso Nacional. Elimina el Senado. El fin al Senado. ¿Por qué? Porque se toca directamente al Congreso Nacional. Se propone un presidencialismo atenuado y un Congreso Nacional, un Congreso de diputadas y diputados, además de una Cámara de las Regiones, un bicameralismo asimétrico. Este es el diseño que se propone en este proyecto de nueva Constitución que, bueno, pone fin al Senado después de años de historia. Y bueno, lo que han señalado los senadores recientemente electos es que no les gusta mucho esta idea porque se les pone fin a su mandato. En 2026, los senadores recientemente electos en las elecciones del año pasado, que eran para 8 años, tendrán que dejar de ser senadores. Ahora se les pone algunas facilidades, inhabilidades para que puedan ir a la elección tanto a la Cámara de las Regiones como a el Congreso de Diputadas y Diputados. Así las cosas, ese es el sistema, el político que se propone en este proyecto de nueva Constitución que vamos a pasar a discutir. Y vamos a estar de inmediato con Tomás Mozzati. Son 4 invitados, hay debate, apruebo o rechazo. Desde ahora comienza. En Bio Bio conectamos las 43 estaciones a lo largo del país para entregarles los detalles de la propuesta de nueva Constitución, con panelistas e invitados de todos los sectores políticos. ¿Qué se votará? ¿Qué está en juego? En la radio, apruebo o rechazo, debate en Bio Bio. Hoy hablamos de lo que es el corazón de una constitución, que es el sistema político. El sistema político donde ha habido una enorme cantidad de ideas, de discusiones, de críticas, también de palabras que aprueban lo que está en el borrador constitucional. La Constitución determina, entre otras cosas, el ejercicio del poder. O sea, la función ejecutiva, legislativa, judicial, que es el poder y los controles que se establecen a través del Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República y los controles mutuos. Agradecemos a quienes participan en este programa, a quienes han aceptado nuestra invitación. Alondra Carrillo, hola Alondra, muchas gracias por estar con nosotros. Tú eres psicóloga clínica, es independiente, participó en los movimientos estudiantiles del 2006 y en 2010 militó en la plataforma política Crecer en la Universidad Católica, forma parte de la coordinadora feminista 8M, organización de la cual es vocero, es integrante de movimientos sociales constituyentes. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Guillermo Namor, egresado de Derecho, ex convencional, donde formó parte del movimiento Independientes No Neutrales. Entre noviembre de 2018 y mayo de 2020 estuvo en el colectivo Independiente Nueva Constitución. Gracias por estar con nosotros. Cristian Monkever, abogado, ex convencional, ex diputado, ex ministro de Estado y expresidente de Renovación Nacional, partido donde milita. Hola. Muchas gracias, encantado. Fuad Chahín, abogado, ex convencional, único convencional de su partido. ¿Qué partido? La Democracia Cristiana, ex diputado, expresidente del Partido Demócrata Cristiano. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Algunos quieren que sea ex de ese también, pero no le vamos a dar del gusto por ahora. Por ahora. No, yo no voy a renunciar, yo por lo menos. Sí. No me pueden echar. Está por verse, está por verse. Hablemos del borrador de la nueva Constitución. A ver, el sistema político es casi toda la Constitución, salvo los derechos y garantías individuales, porque ahí está el corazón del sistema. Algunos dicen sala de máquinas, mecanismos. Y yo quiero dejar planteado, para comenzar a hablar sobre la mesa, qué significa este sistema político, por qué están de acuerdo o en desacuerdo. Y traigo a colación cartas recientes de 2 expresidentes de la República, el expresidente Eduardo Frei, el presidente Ricardo Lagos, que fueron muy críticos del sistema político, y uno de ellos por lo menos dice, esta es una de las razones para votar rechazo. No dijo lo mismo el expresidente Lagos, quien
prácticamente dijo cuáles eran las dos opciones, pero fue crítico también del sistema político. A juicio de ustedes, ¿por qué el sistema político es bueno el que está en el borrador constitucional? ¿Quieres partir? ¿Puedo partir yo? Sí, bastante. Bueno, yo creo que... A ver, esta es una conversación absolutamente libre. Yo pongo temas sobre la mesa, así que ustedes conversen. El sistema político yo creo que es mucho mejor porque parte de una óptica distinta a cómo se estructura el sistema impuesto en la Constitución del 80. No es que está de más de recordar que la Constitución del 80 originalmente planteaba cuestiones que a nosotros nos parecerían impresentables, como por ejemplo la disolución del Congreso, la proscripción del Partido Comunista, la expulsión del país en los estados de excepción. Y a lo que quiero decir con esto es que parte de una lógica distinta. Mientras la Constitución del 80 apostaba por el autoritarismo, la nueva propuesta de Constitución apuesta por la democracia. Y en ese sentido se generan diversos mecanismos para darle contenido a esta nueva propuesta de democracia, dentro de los cuales está la mejora, por ejemplo, en la representatividad, con cuestiones como la paridad, con cuestiones como la pertenencia territorial de los representantes. Se apuesta también en la eficiencia, por ejemplo, reduciendo los quórums contramayoritarios que existen hasta ahora, y se apuesta principalmente, y creo que este es el fondo del asunto, a la legitimidad democrática. Esto que pareciera ser algo tan abstracto supone entender que el sistema político en tanto forma de distribución del poder político fija las reglas por las cuales se ejerce el poder. Y en ese sentido creo yo que una de las principales virtudes es que tenemos la posibilidad de elegir darnos las reglas asumidas por el pueblo de Chile democráticamente o mantener y reformar eventualmente mediante las reglas impuestas en dictadura. Sí, yo quiero complementar y me engancho de lo que plantea Guillermo, a quienes ya los echamos de menos porque como estuvimos un año intenso juntos, durante este tiempo no nos hemos visto y la verdad que se generó una buena relación y en esta comisión de sistema político donde estábamos los cuatro tuvimos muy buenos debates y es bueno señalarlo así. Y yo creo que también esta comisión se abrió y se dejó persuadir por quienes fueron invitados a la comisión y hicieron sus planteamientos y sus propuestas. Yo quiero hacer un primer comentario, que esto no es una constitución del 80 versus la propuesta actual. El sistema político en nuestro país excede por mucho lo que señaló la Constitución del 80, que yo tampoco estoy muy de acuerdo en esa suerte de democracia hiperprotegida y diseñada en ese minuto, sino que en el fondo el sistema político se ha venido diseñando y desarrollando desde el día 1 en nuestro país. Y por lo tanto es consecuencia de lo que ocurrió en 1833, antes en los ensayos constitucionales, la Constitución del 25, en la Constitución del 80, que recoge mucho de lo que hay atrás. En algunas cosas las deja y otras las empeora, a mi juicio. Y la propuesta actual, evidentemente, recoge mucho de esos planteamientos. Entonces, cuidado con plantear de que esto es versus lo que teníamos. Lo que tenemos viene desde el año 1, desde nuestra independencia, y un sistema político que se ha venido diseñando de buena manera, que se ha basado en la lógica del presidencialismo. ¿Qué ocurre acá? A mi juicio, que no se resuelve bien esa lógica del presidencialismo, que se disminuye en forma importante sus atribuciones, y doy un dato más, para no monopolizar la palabra, es que se le entrega al Poder Legislativo y específicamente a una Cámara de Diputados, que hoy día se va a conocer como el Congreso de las Diputadas y los Diputados, un poder absoluto, fuerte, potente y sin mayor contrapeso, que es muy importante en un sistema democrático, que exista dos contrapesos, que si yo opino A, alguien me puede opinar B. Y aquí el opinar B no existe. Porque, entonces desmenucemos el asunto, porque para hablar del sistema político hay que hablar del presidente de la República, hay que hablar del Poder Legislativo, hay que hablar del sistema de justicia, Poder Judicial, como quiere que se le llame, y hay que hablar de los sistemas de control. Yo creo que esa es la arquitectura. Hablemos entonces de las facultades presidenciales y del poder del presidente de la República. ¿Qué significa el presidencialismo atenuado, como se dice ahora? Sí, yo quisiera, antes de entrar a esa cuestión que quizás puede ser más descriptiva, ¿no? y que podemos hacer ese ejercicio entre todos de ir construyendo en qué consiste este presidente que no concentra las atribuciones legislativas como lo hace hoy día, ¿no? O sea, un presidente que conduce la política de la República, pero que le permite al Congreso hacer lo que está mandatado a hacer, que es legislar. Yo quería detenerme en esta idea que planteaba Cristian del poder absoluto del Congreso y despejarla desde ya, porque me parece que es una idea que no es aceptable para entrar a este debate, ¿no? Porque no hay ninguna instancia en la construcción de constitución que realizamos que concentre un poder absoluto. No hay una propuesta absolutista ni totalitaria aquí presente. Lo que tenemos es un Congreso de diputadas y diputados
que tiene efectivamente la posibilidad, que hoy la tiene muy restrictiva, de legislar, y que es además la instancia de representación proporcional, paritaria y plurinacional que elabora la legislación general de la República y que concurre en la formación de las leyes con una Cámara de las Regiones que cambia de manera sustantiva el carácter de la segunda Cámara que tenemos, del Senado actual, a esta instancia de representación regional que representa de manera igualitaria a todas las regiones del país. Además, el presidente, por supuesto, tiene una serie de atribuciones que le permiten participar del debate legislativo, mantiene el veto presidencial, cuestión que de antemano niega la posibilidad de que haya un poder absoluto en el Congreso, si es que existe el veto presidencial en otro poder del Estado, y que además se mantiene la figura de la Corte Constitucional, es decir, de una instancia que también representa un momento distinto, plenamente distinto del Congreso, y que tiene la posibilidad de dictaminar, por ejemplo, el carácter de inconstitucionalidad de una determinada legislación. Solo esas dimensiones ya no permiten afirmar que hay un poder absoluto en alguna de las instancias de la arquitectura institucional propuesta. El principal problema que tiene este sistema político es que es contradictorio. Es un invento, ¿no? Salvo en Camerún. No existe, ¿Un invento? Es un invento. No existe en ninguna parte del mundo un sistema como este, salvo en Camerún. ¿En Camerún? En Camerún existe este sistema que es un presidencialismo con un bicameralismo asimétrico. ¿Cuál es el problema? Que los presidencialismos tienen dos supuestos para que funcionen. Uno es tener pocos partidos muy fuertes, porque en un sistema multipartidista como este, el presidente de la República, ¿no es cierto?, que se elige de manera totalmente distinta a la elección del Congreso, a diferencia de los sistemas parlamentarios semipresidenciales, no tiene nunca mayorías en el Congreso y por lo tanto se le hace muy difícil obtenerla, y la negociación de una agenda legislativa es proyecto a proyecto, y es una verdadera tortura china que afecta la gobernabilidad y que cualquier gobierno pueda gobernar y sacar adelante su programa, pero además requiere dos cámaras fuertes para poder tener control político adecuado, contrapeso adecuado a un presidente fuerte. Por eso es que los sistemas presidenciales parten del supuesto de un bicameralismo fuerte y de pocos partidos y también muy fuertes, como Estados Unidos, el bipartidismo, un Senado fuerte, ¿no es cierto? La verdad es que así funciona. Los sistemas multipartidistas y los sistemas unicamerales, o los sistemas bicamerales asimétricos, funcionan bien cuando hay un sistema o parlamentarista o semipresidencial, donde las mayorías parlamentarias conforman gobierno. Entonces esto es contradictorio. Vamos a tener a un presidente sometido a una negociación tremendamente compleja para cada uno de sus proyectos, donde tiene que negociar partido a partido por la hiperfragmentación que no resolvimos, a pesar de que todos los expertos que fueron nos dijeron que ese era un tema que teníamos que abordar y no lo abordamos adecuadamente. Pero además, ¿no es cierto?, vamos a tener otro incentivo al conflicto, que son las leyes de concurrencia presidencial necesarias, particularmente aquella que roga gasto, porque le va a permitir a los parlamentarios presentar proyectos, aprobarlos en las comisiones, y una vez aprobados las comisiones, va a tener 15 días el presidente para decidir si lo patrocina o no lo patrocina, es decir, va a tener la pistola en el pecho por 15 días. Si cede, vamos a pasar a un parlamentarismo de facto. Todos sabemos lo que ocurrió en Chile con aquello a fin del siglo XIX. Y si es que no cede, vamos a tener a un presidente que va a asumir todo el costo político, en lugar de tener incentivo a la solución de los conflictos, como necesita un sistema político bien estructurado y no lo tiene. Tenemos herramientas que lo que hacen es incentivar la crisis y el conflicto, y vamos a tener una ingobernabilidad permanente. A mí me parece tremendamente grave por lo contradictorio, inconsistente de este invento. Yo los invito a que me den un ejemplo del mundo, aparte de Camerún, donde tengamos este sistema. Perdón, para explicar rápidamente, se perdió la iniciativa exclusiva presidencial en algunas materias y ahora hay concurrencia, ¿no es cierto?, presidencial en esas materias, principalmente gasto público, materias tributarias, en todas. Se acabó la iniciativa exclusiva. Lo que pasa es que tenía iniciativa en algunas materias, ¿no es cierto?, razón. y ahora pierde en todas. Eso Claro. es, y hay concurrencia presidencial. Tomás, yo creo que primero hay que partir sacando las caricaturas, dejando de hablar de Condotview, Camerún, Kazajistán, países alrededor del mundo, porque lo cierto es que el sistema político no se parece a esos países y es un sistema político que responde a los equilibrios institucionales que están contemplados en la literatura y que existen. Y me quiero referir a un par. Cuando hablamos, por ejemplo, de la eliminación de la iniciativa exclusiva, yo creo que en Chile tenemos un problema profundo que viene de esta idea de la Constitución de Jaime Guzmán, que es la juridificación de la política. Ese entendido de que va a venir un órgano, un tribunal constitucional, a definir lo que entendemos que está bien, a definir lo que entendemos que está mal, y se puede ver en otras cosas, como por ejemplo la acusación constitucional con abogados, etc.
el mecanismo de concurrencia presidencial lo que hace es que básicamente apostamos a una política programática y se mantiene la billetera fiscal en manos del Ejecutivo. ¿A qué me refiero con esto? El presidente tiene la potestad de patrocinar o no un proyecto. Y cuando lo discutimos, Cristian lo deben recordar, yo era de las personas que apuntaba a que efectivamente el proyecto no iniciara su tramitación si el presidente no lo patrocinara. Pero había compañeros que bien legítimamente planteaban que era correcto que el debate democrático se diera y en ese sentido que el proyecto solamente pudiera ser patrocinado o no luego de su votación en sala. Fuimos muchos quienes sostuvimos que eso generaba un problema, de lo que bien señala Fuad Chahín, de presión institucional de cara al presidente. Y en ese entendido se contemplan plazos constitucionales. ¿Cuál es la idea del proyecto? El presidente, o más bien, los parlamentarios presentan un proyecto. Por ejemplo, de reforma tributaria. No se puede presentar reforma tributaria. ¿No? ¿Cómo que no? Los parlamentarios presentan un proyecto de gasto para crear una empresa, regional. No, de reforma tributaria pueden presentar proyectos de todo, incluso de reforma tributaria. Es de concurrencia presidencial. Sí, por eso. Pero pueden presentar el proyecto. Lo presentan. Efectivamente, a lo que voy. Pueden presentar como lo presentan. Y se transmite y se vota en las comisiones. O sea, es que ese es el problema. Ese es precisamente el punto. Se vota en las comisiones. Pero después de que está aprobado en la última comisión, el presidente tiene un plazo de 15 días para patrocinar. Supongamos que el ministro Marcel recibe... Yo creo... Hagamos para que quedó la norma. Para que funcione. O sea, el problema de esto, el problema de esta idea es que frente al problema de la crisis política, lo que estamos esperando es que el presidente no lo haga y que cuando los parlamentarios lo hagan de facto, efectivamente venga el Tribunal Constitucional a decirlo. La norma, pero déjame terminar. Claro, se puede presentar una reforma. No hay Tribunal Constitucional. Exactamente. Alondra, a ver. En la Corte. Pero a lo que voy es que los proyectos se plantean con un quórum aumentado, con un informe presupuestario que es un requisito procesal para poder iniciar la tramitación. Pero convengamos algunas Y segundo, el proyecto viene con el reconocimiento explícito de que es de concurrencia presidencial. Por cierto, que genera presión en el legislativo durante el plazo de 15 días, como si los proyectos presentados por la oposición en algún momento no los generaran. Pero no los pueden. Entonces, a lo que voy Fuad, sí se presentan. No se presentan. A lo que voy Fuad es que la política, a diferencia de lo que se intenta instalar, no es un proceso mecánico en donde uno incorpora ciertas variables a un software y los parlamentarios que actúan en bloque, como por ejemplo no lo hace la DC, van a decidir cuál es el programa político a implementar. Porque la política supone debate, la política supone coyuntura, la política juega también con los medios de comunicación, etc. A ver, yo creo que... Quería tomar la palabra solo para decir que a mí me parece que la introducción de la figura de la concurrencia presidencial necesaria es extremadamente interesante y uno de los aspectos notables de la propuesta de sistema político que se hace. La propuesta de concurrencia presidencial necesaria, como decía Guille, tiene el propósito de habilitar institucionalmente algo que hoy es un conflicto. Hoy es un conflicto institucional cuando se presenta un proyecto y el presidente dice, no, ese es de iniciativa exclusiva de la presidencia, entonces no se puede discutir. Un antecedente que yo hacía alusión recién es el postnatal de emergencia, donde durante la pandemia se cerraron las salas cunas, las mujeres no tenían cómo optar a un espacio de cuidado para los menores y sin embargo las empresas exigían de todas maneras, por ejemplo, la presentación presencial de las mujeres al lugar de trabajo, pese a que ellos estaban eximidos de su responsabilidad de proveer de sala cuna. Y se presentó un proyecto de ley de postnatal de emergencia. Y ese proyecto de ley fue objeto de una discusión absolutamente formal, para nada atendiendo al fondo, sobre si era un proyecto o no de iniciativa exclusiva. ¿Por qué? Porque irrogaba indirectamente gasto. Y esa discusión fue la que se tomó el debate. ¿Esto es o no un proyecto de iniciativa exclusiva de la presidencia? En vez de empezar a discutir, ¿es necesario un proyecto de postnatal de emergencia en un contexto como este de pandemia? Y lo que hace la iniciativa de concurrencia presidencial necesaria es permitir despejar esa discusión. Se da por entendido que es de concurrencia presidencial necesaria y que, por lo tanto, si el presidente responsable de la billetera fiscal lo considera irresponsable, entonces el proyecto no sigue su tramitación, pero se permite discutir el fondo. ¿Cuándo? En el debate en comisión. Y eso lo que hace es resolver los términos de un conflicto que hoy se presenta extremadamente formal y no permite atender al fondo de la discusión legislativa. Esa es la herramienta que se está entregando y a mí me parece una herramienta que, como dice Guille, va en la vía de democratizar la discusión política.
Bueno, Chile tuvo esta experiencia, la materia de gasto, y fue un motivo de crisis enorme con la iniciativa parlamentaria en leyes que rogaran gasto. Es cierto, hoy día se le coloca la necesidad de, en cierta etapa de la tramitación, no al inicio del patrocinio. ¿Qué es lo que va a significar esto? Que el impulso populista, yo creo que una de las grandes amenazas que tiene hoy día la democracia, no solo en Chile, en el mundo, es el populismo. Y por lo tanto, un grupo de parlamentarios de oposición con un impulso populista puede permanentemente, y generalmente hay disponibilidad, quienes conocen cuál es la discusión presupuestaria en el Tesoro Público, siempre quedan recursos disponibles y no empezamos a gastar la plata del Tesoro Público presentando proyectos que pueden ser tremendamente populares, ¿no es cierto?, pero que terminan afectando no solo el tema de la estabilidad económica, sino que también la viabilidad de una agenda de gobierno. Y si el presidente no se da eso, entonces va a pagar todo el costo político. Y eso es extremadamente complejo, porque tenemos un presidente que tiene muchas facultades todavía, pero que va a estar totalmente debilitado ante el Congreso de Diputados y Diputadas. Eso, a mi juicio, lo que hace es generar una desincentivación del poder hacia el Congreso de Diputados y Diputadas, generando una crisis permanente. Yo creo, además con un multipartidismo extremo como el que tenemos, esa es una mala receta. Yo quiero decir que además una propuesta como la que tú planteas ni siquiera va a ser de iniciativa de concurrencia presidencial necesaria, porque las materias previsionales dejan de ser incluso de concurrencia presidencial necesaria, por lo tanto son iniciativas del Congreso, ¿ya? Y solo aquellas que irroguen directamente gastos van a necesitar, la que sea, irroguen gastos indirectos del Estado, tampoco pasan por la concurrencia presidencial necesaria. Es decir, yo, es más, y lo planteé en la comisión, de todas las materias que quedaron como concurrencia presidencial necesaria, una simplemente hubiese dejado como de iniciativa exclusiva del presidente de la República, que aquellas materias que irroguen gasto, porque yo creo que ha quedado demostrado, sobre todo con lo que está pasando hoy día en la economía, que cuando las decisiones políticas económicas se empiezan a generar en función del populismo, la cuenta lo pagan los más pobres, la paga la clase media. Y yo creo que, por lo mismo, esa responsabilidad tiene que tener el presidente de la República. Esa es la única materia que, a mi juicio, debió seguir siendo de iniciativa exclusiva del presidente de la República, como lo generó una reforma del presidente Eduardo Frei Montalva en su gobierno. Él fue el que impulsó esa reforma constitucional. Y yo creo que, lamentablemente, vamos a vivir en una crisis y un conflicto a partir de aquello. Oye, para complementar simplemente, y para que quede claro, los parlamentarios hoy día van a poder presentar una serie de reformas que antes no tenían esa facultad, para que lo podamos decir y transmitir bien en fácil. Una reforma que genere gasto, estamos coincidentes, la van a poder presentar, discutir, debatir. Y aprobar en comisión. Y antes de que se vea en la sala, el presidente va a poder decir sí o no. O no decir nada. Si no dice nada, se entiende que no lo aprobó. Segundo. Y paga todo el costo político. Oye, pero segundo, reforma política fue, básicamente. Guillermo. Que quieren extorsionar al presidente permanentemente. Guillermo, pero volvamos pero volvamos al ejemplo. Reforma tributaria, yo lo que quería señalar en delante, exactamente lo mismo. Los parlamentarios pueden presentar. Supongamos que el ministro Marcelo hoy día presenta una reforma tributaria como la que presentó. Una muy bonita reforma tributaria. Y en paralelo, la oposición, quien sea, o de su misma coalición, porque no están de acuerdo, le presentan una en paralelo. ¡Pum! Y se la ponen al lado. Y lo echan a competir en la misma Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, de este Congreso omnipotente, que ahí no comparto contigo, Alondra, porque sí es omnipotente. ¿Cómo va a ser omnipotente? Es total, puede hacer y deshacer, pero ya está. Pero déjame terminar. La reforma tributaria de concurrencia es de ley de acuerdo regional, como para que no digamos que en este caso... Sí, pero vamos al... Se tramita la Cámara del Congreso de Diputados. Se presenta y van a tener que empezar a competir. Imagínense el ministro Marcel con el dolor de cabeza que ya tiene con la economía, con la inflación, con el exceso de gasto y además con una reforma tributaria, en paralelo le vamos corriendo con otra reforma tributaria. Y se le puede presentar. Entonces, el presidente Boric, pongámoslo con ejemplo, para que no digan que es ciencia ficción, va a tener que decidir entre la de su ministro y de su gobierno y eventualmente la de parlamentarios también de su propia coalición, porque hoy día la locura es total, y no lo digo respecto del gobierno, sino que en general en la política, que a nosotros también nos pasó, una propuesta en paralelo. Entonces, el presidente tiene que decidir entre las de su partido o de su coalición, ya no toco la oposición, y la del ministro Marcel. Yo creo que ahí pongo un ejemplo de lo que va a ocurrir. Por eso es muy atractivo, como dice Alondra, para los parlamentarios. Imagínense, yo en el Parlamento con esta herramienta es miel sobre hojuelas, pero no sé si bien para el país. Guillermo. Yo creo que hay un tema que tiene que partir de base cuando analizamos esta discusión. Que Fuad lo plantea como si fuera una verdad revelada, pero yo creo que no es así.
Hay 3 mecanismos básicamente existentes a propósito de la tramitación del gasto presidencial a FUAD, que tanto le gusta la experiencia comparada. El primero es que no existe iniciativa parlamentaria en materia de gasto fiscal. El segundo es que, como contempla FUAD-Chain, que existe materia de gasto fiscal para los parlamentarios libremente, pueden hacer y deshacer lo que quieran. Y el tercero, que es un modelo intermedio donde el presidente tiene el patrocinio y existe un plazo determinado vía constitucional para desactivar la presión política. ¿El presidente asume costos políticos? Por cierto que lo asume. Y yo te pongo un ejemplo bien claro. Razonablemente, yo creo que lo que va a pasar con esto es que si yo fuera parlamentario de cierto partido de centro-derecha, lo primero que haría es presentar la eliminación de la exención o el impuesto a los combustibles. Algo que es muy popular y que a toda la gente le gusta. ¿Y el presidente qué va a tener que hacer? Primero, hay 2 opciones. La política no es mecánica y no me voy a cansar de recalcarlo. Suponer que se va a votar favorablemente en comisión es suponer que los parlamentarios son todos descriteriados, cosa que al menos yo, de la experiencia que conozco de ustedes, no creo que sea así. Y lo segundo, en el caso de que esto se llegase a aprobar en comisión, la Constitución, porque esto no lo hace el reglamento ni lo hace la ley orgánica del Congreso, la Constitución señala un mecanismo de desactivación política del conflicto institucional, que es básicamente mantener, para que hayan 2 semanas los parlamentarios yendo a los matinales, yendo a donde quieran ir, hacer lo que hacen los parlamentarios durante 2 semanas. Pero nada obsta, y esto es lo relevante, que la idea de este mecanismo es precisamente, 1, que se ve el debate político, 2, que efectivamente, como ustedes bien plantean, que la política sea programática y que ojalá todos podamos transparentar nuestras posturas, y 3, que existan mecanismos institucionales de desactivación política en un contexto donde la política no se juridifica. Y eso creo que es muy relevante. Contémonos los cuentos completos, porque efectivamente eso existe, pero en los sistemas presidencialistas como este es una excepción absoluta. ¿Ya? En los sistemas presidencialistas la iniciativa de gasto es del presidente de la República. Otra cosa los sistemas parlamentaristas o semipresidenciales. Y por eso que yo he dicho que esto es incongruente, porque agarramos un montón de figuras de distintos sistemas políticos y los metimos en una juguera y sacamos esto que está acá. Que tiene que ver justamente con las tensiones que se generaron y que esto nunca lo vimos como efectivamente un sistema y por lo tanto se plasmó en el texto constitucional lo que tuvo los votos, no necesariamente lo que funcionaba bien. Y yo creo que ahí efectivamente hay que hacer una autocrítica. Lo otro que te quiero plantear al respecto es que tenemos una dificultad adicional. Yo siempre he sido contrario a que el órgano jurisdiccional de control de constitucionalidad, en este caso la futura Corte Constitucional, tenga control preventivo en materia sustantiva, evidente, porque eso no se transforma en una tercera cámara. Pero sí debiese tener en materia de constitucionalidad de forma, es decir, si se cumple o no con las normas que establece la Constitución para la tramitación de una ley. Y eso hoy día no existe. Nadie tiene esa facultad. No la tiene la Corte Constitucional, no la tiene nadie. Y por lo tanto, el día de mañana, si el Congreso, aún sin el pronunciamiento del presidente de la República, y tiene una mayoría opositora, le tramita un proyecto y lo aprueba, no hay cómo efectivamente resolver ese conflicto. No hay órgano jurisdiccional competente, no existe. Y por lo tanto, el incentivo al impulso populista para doblegar al presidente de la República y generar una crisis de gobernabilidad es gigantesca. No hay mecanismos de solución de aquello, ni hay competencia de órgano jurisdiccional que tenga la capacidad de poder frenar aquello. No hay, no existe. ¿Ya? No es competencia de la Corte Constitucional. ¿Alondra? Sí. Respecto a este último punto, y sobre en general las afirmaciones que ha hecho FUAD, me parecen un poco irrespetuosas, decir como que esto fue una juguera en la que se metieron cosas y salió esto. O sea, qué forma de despreciar el debate democrático, realmente me parece como lamentable, porque lo que hubo fue un proceso de debate y de deliberación que además nos permitió a sectores como el que representé yo participar por primera vez de una discusión de esta naturaleza. Yo soy representante de Movimientos Sociales Constituyentes, de la Coordinadora Feminista 8M, y para participar de la Comisión de Sistema Político, junto a las vecinas y los vecinos del Distrito 12, con abogados constitucionalistas, nos reunimos semana a semana para deliberar sobre cada uno de los aspectos que tenía que tratar la comisión y elevar mandatos políticos democráticos para que yo los pudiera
plantear y discutir en la comisión. Esto fue un ejercicio creativo. La generación de una propuesta de sistema político es el resultado de ese ejercicio creativo propio de la deliberación democrática, y por supuesto que lo que hicimos no fue tomar un modelo existente en otro país y replicarlo aquí de manera exacta. Lo que hicimos fue llevar adelante un proceso de discusión sobre los principales nudos políticos que enfrentamos en cada uno de los temas de la comisión, y particularmente, como sabe todo el país, estuvimos discutiendo largamente sobre el Congreso, que fue una de las cuestiones en las que nos detuvimos más largamente para poder proponerle al país una estructura de poder legislativo que fuese lo más capaz de cumplir dos objetivos: uno, de representar nuestra diversidad, y dos, de poder hacer eficaz la labor legislativa. Y en ese contexto diseñamos una propuesta de sistema político que a mí me parece muy como contradictorio, para usar la misma palabra que propuso Fuad, la crítica que aquí se realiza, porque se dice: tenemos un régimen presidencial con un Congreso bicameral asimétrico en un sistema que es multipartidista, es decir, que adopta diversas formas de representación que son proliferantes, o sea, y cada vez hay más partidos, etc. Y dice, entonces para el presidente va a ser imposible tener mayoría parlamentaria. Y sin embargo, yo lo he escuchado a él y a otras personas de su sector que han sostenido, por el contrario, que este diseño de sistema político habilita que un presidente con mayoría parlamentaria haga lo que quiera y gobierne el país de manera autoritaria. Entonces, de verdad, a mí me parece que hay una crítica que es contradictoria, y que es contradictoria porque, desde mi punto de vista, no atiende al fondo. Es decir, tenemos una profunda crisis de representación. Hay aspectos de la discusión que no lograron plasmarse en este proyecto de Constitución y que yo espero que puedan seguir desarrollándose en el debate democrático. La representación política y organizaciones políticas no está cerrado. Vamos a ir a una pausa, le pueden contestar. Sí. Quiero plantear otro problema, la reelección del presidente de la República. Yo sé que es un tema que no se ha tratado mucho, pero que tiene algún trauma histórico para algunos históricos sobre los decenios y lo que ocurrió en el siglo XIX. Tenemos que hablar también de lo que va a ocurrir con el bicameralismo simétrico. Si están de acuerdo o están en desacuerdo con la Corte Constitucional, porque es el control de los poderes. Volvemos en un instante. En la radio, apruebo o rechazo, debate en Bio Bio. Diferentes posturas frente a un mismo hecho. ¿Apruebo o rechazo? Debate en Bio Bio. Alondra Carrillo, Guillermo Namor, Cristian Monker, Fuad Chaín, conversamos hoy día, y la pregunta es la siguiente. A ver, ¿querían contestar o no? Yo solamente quiero decir que no hay contradicción alguna ¿ya? entre lo que las dos críticas que se hacen, porque efectivamente, como no hay mecanismos que incentiven la colaboración, que es uno de los grandes problemas entre el Ejecutivo y el Congreso, vas a tener dificultades en dos hipótesis. Una hipótesis es que si efectivamente tú tienes un presidente que no tiene mayoría, que va a ser la regla general, va a ser muy difícil gobernar. Pero si efectivamente tiene mayoría, y ahí yo lo enlazo con el tema de la reelección, porque tú probablemente puedas tener un presidente como ocurre hoy día en El Salvador, ¿no es cierto?, donde responsabiliza al Congreso que no le da las mayorías de todos los males, y si tú tienes reelección y si necesita un parlamento para poder hacer lo que no me dejó hacer. Y si en el segundo parlamento logro una mayoría, efectivamente, como no hay un contrapeso adecuado, efectivamente se corre ese riesgo de la cooptación y el poder total. Entonces no son contradictorios. En ambas hipótesis, ¿ya? Si es que tiene mayoría el poder con el Congreso de Diputados y Diputadas, efectivamente tiene un poder con pocos contrapesos. Y si es que no, se lo va a hacer muy difícil, porque no tiene un sistema que incentive la colaboración ni que desactive las crisis. Esa es una de las grandes dificultades. Y yo entiendo lo que tú señalas. Aquí hubo mucha creatividad. El problema es que el límite entre la creatividad y la improvisación es bien difuso. Y yo creo que con la democracia no se puede improvisar. Y aquí estamos improvisando un sistema político que, subrayo,
No existe en ninguna parte. Y que lo invito nuevamente a que me diga un sistema similar a este en algún lugar distinto a los que yo he señalado y me quedo tranquilo. ¿Dónde está aprobado este sistema? Es contradictorio porque tiene figuras propias del régimen parlamentarista, otro del semipresidencial y otro del presidencialismo que se colocan en un mismo chasis. Y eso no funciona. Tomás, yo creo que hay una premisa que podemos tener una diferencia con Cristian y con Fuad, que es precisamente desde dónde se sitúa la democracia o para qué efecto está la democracia institucional. Creo que vemos muchos que creemos efectivamente que la democracia institucional está primero para efectivamente dar pie y cumplimiento a los programas políticos que se generan, porque eso genera legitimidad en las instituciones y no desembocan en crisis institucionales como la que tuvimos, que convocó a este proceso, que no un proceso convocado porque sí o porque a un grupo de parlamentarios se iluminaron y lo convocaron. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, yo formo parte de un colectivo que impulsamos férreamente el tema del bicameralismo asimétrico, precisamente porque conocemos experiencias comparadas, como la que tú señalas de Nayib Bukele, como lo que está pasando ahora en Hungría, como lo que está pasando ahora en Polonia con sistemas parlamentarios. Y en ese sentido yo creo que hay dos cuestiones que son neurálgicas de recalcar y no podemos perder de vista. La primera es la noción de democracia constitucional. Esto supone que no son las simples mayorías las que señalan que tal o cual persona es inconstitucional, que los partidos de ideología marxista son inconstitucionales, eso estamos todos de acuerdo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, como tuvimos mucha audiencia y gran parte de nosotros cambiaron posturas, así por ejemplo, el Partido Socialista que era semipresidencial, RN que también era semipresidencial, y a lo largo del debate fuimos cambiando postura. Una de las cosas que se expuso es la necesidad de desconcentrar el poder presidencial a propósito del impulso presidencial. ¿Qué significa esto en simple? Que la segunda cámara es asimétrica e incongruente. Y uno dice, oye, ¿qué es esto del bicameralismo asimétrico e incongruente? Lo que quiere decir esto es que precisamente para evitar el tema de la concentración del poder en aquellas materias que son de anclaje institucional, me refiero a la reforma constitucional, me refiero a la regulación del poder judicial, a los partidos políticos, a donde se juega realmente la distribución del poder. En esas materias se requiere el consentimiento, la aprobación de la segunda cámara, sin el cual simplemente no hay proyecto. Y esto creo que es muy, muy relevante porque fue una de las cosas que luchamos bastante para que quedara, que es básicamente la insistencia, que finalmente no quedó. Y no quedó no porque no quisiéramos, sino porque el Pleno de la Convención entendió que esto no daba lo suficiente garantía para algunos para quedar, y no quedó. Y en ese entendido quiero dejar bien en claro esto. En los modelos institucionales, en la lectura comparada, Sartori, por ejemplo, señala que el bicameralismo asimétrico existe de dos maneras. Primero, con dos cámaras que conocen de todas las materias, pero una que insiste sobre la otra. Y la segunda posibilidad es que existan dos cámaras con distinta lógica de representación, una lógica política del pueblo de Chile y una lógica territorial de las regiones, como existe ahora, con distinto ciclo electoral, y que conocen de materias determinadas. Pero en la segunda cámara, si la segunda cámara no le gusta una coma de algún proyecto de ley, por mucho que a mí no me guste, no hay proyecto. Entonces, frente a este clivaje y este aspamiento de que va a haber una concentración excesiva del poder, yo creo que eso no es así. Oye, y podemos tener una diferencia en ello. Está bien. Nos pasamos a la Cámara de las Regiones. Sí, sí. Pero rápidamente. Sí, la reelección presidencial. Pero rápidamente, la elección presidencial. ¿La reelección? La reelección presidencial. Yo ya mencioné mi opinión sobre eso. No. Muy brevemente. ¿Sí o no? Ese es el riesgo. Yo no tengo problemas con algunas normas que aprobamos, como por ejemplo limitar el gasto, etcétera. Pero creo que para que tengamos reelección, claro, el problema está en otra parte, no en la reelección en sí mismo, sino que en la falta del control político fuerte. Ahí engancho. Ahí está el problema. Ahí engancho con Fuad. Si la reelección como concepto, conceptualmente, puede ser interesante. Se le pusieron algunas limitaciones. Una, que creo que es insuficiente. Indicación mía. Claro, indicación de Fuad. De varios más. Pero que en el fondo, el año anterior a la elección, o los meses anteriores a la elección, se reduce su ámbito de acción, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no puede empujar tantos proyectos de ley que motive su reelección o que entusiasme su reelección. Eso es una primera limitación. Pero el problema que se da, un poco lo que explicaba Fuad, es que esa persona, ese presidente, no pudo en sus primeros 4 años hacer mucho porque tenía un Congreso no muy favorable. Entonces empuja a que la próxima lo elijan y lo elijan con un Congreso favorable. Ese Congreso favorable que se llega a elegir, y ahí entramos en lo que decía al principio Alondra, que me planteaba ella que no estaba de acuerdo. Ese Congreso que puede elegir, que es la Cámara de Diputados, tiene poderes, como yo lo señalé, muy absolutos.
ya ni siquiera absoluto, muy absoluto. Y tiene poco contrapeso. Pero no has dicho por qué en todas las ocasiones. Pero te lo explico. Tiene pocos contrapesos. Supongamos que se presenta una ley para mejorar el salario mínimo, ¿no es cierto? Que puede ser factible. La aprueba simplemente la Cámara de Diputados o Congreso de los Diputados. ¿Qué podría hacer este nuevo Senado? Senado chico, ¿no es cierto? Cámara de las Regiones. Podría decir, la quiero revisar. Ya. Revísela, pero déjame. Esa es ley de concurrencia presidencial necesaria. No, te estoy hablando. No, pero déjame terminar el ejemplo. Perdón, solo los actos que se ejecutan a través de las entidades territoriales pasan por la Cámara de las Regiones, son leyes de acuerdo regionales. Ya, pero déjame terminar. El salario mínimo no es de acuerdo regional. No es de acuerdo regional. Entonces, no dije que es de concurrencia presidencial. No, mira, oye, presenta su proyecto. Entonces, ¿y qué va a ocurrir? El Senado chico o la Cámara de las Regiones, ¿qué va a decir? Quiero opinar. Opine, le dice la Cámara de los Diputados. Y dice, no estoy de acuerdo en el salario mínimo. ¿Por qué? Porque la región de Atacama, o la región de Tarapacá, o la región de Antofagasta, quieren una mirada distinta del salario mínimo por la minería, o por un largo etcétera, no tengo idea. Siempre están los argumentos sobre eso. Está bien, hizo su opinión. Entonces el Congreso de los Diputados, ¿qué va a decir ahí? Está bien, muchas gracias por su opinión, insisto, por mayoría, en ley. No, porque es de concurrencia presidencial necesaria. No, insiste y es ley. Pero perdón, es que las de concurrencia presidencial necesaria no son igual que la ley de acuerdo regional. Entonces, luego, sí, claro. ¿qué es lo que nos ocurre? Yo vuelvo al ejemplo inicial. No son de conocimiento un presidente es elegido. No. Oye, un presidente. No todas. Oye, pero esta no está ahí está hay un error. Lo que pasa es que quiero sacar del error, perdón, a la alondra. Sí, está bien. No todas las materias. Hay materias que son de concurrencia presidencial necesaria y no son leyes de acuerdo regional. Por ejemplo, aquellas materias que roquen directamente gasto, pero que no se ejecuten a través de las entidades territoriales. Esas materias Pero si yo no estoy diciendo que son de leyes de acuerdo regional, estoy diciendo que son leyes de concurrencia presidencial necesaria, sí. Una ley que modifica el sueldo mínimo. Sí, pero la ley que modifica el sueldo mínimo, lo que estoy diciendo es que la ley que modifica el sueldo mínimo no pasa por la Cámara de las Regiones. Y yo estoy diciendo que es de concurrencia presidencial necesaria y que por lo tanto el Congreso no puede simplemente aprobarla y promulgarla. No puede. No, porque la presenta el presidente de la República, está partiendo. Por eso ya, o sea, presenta el presidente, decía, el Congreso le dice que sí, el Senado nuevo, Cámara de las Regiones le dice que no me gusta, ya, deme su opinión. Me la da y el Congreso insiste por mayoría. Y es ley. Mayoría simple. Y es ley. Entonces, a los ejemplos ahí están. Yo los quiero poner en concreto. Por eso puse también el proyecto de la reforma. No es ningún problema. Simplemente estoy planteando cuáles son las complejidades que se pueden producir. ¿Pero en qué sentido? ¿Cuál es el problema que puede producir? Se los explico rápidamente. La Cámara de las Regiones está conformada mayoritariamente por diputados en Santiago, en Valparaíso y en Biobío. Ahí está la mayoría para aprobar leyes. Porque ahí vive la mayoría de la población del país. Por eso. ¿Y dónde se produce el equilibrio? Eventualmente. ¿Dónde las regiones pueden hablar? En el Senado. Y hoy día en el Senado van a hablar menos. Eso convengamos. En la Cámara de van a hablar, regiones, en la Cámara de las Regiones van a hablar menos. ¿Por qué? Porque la región de Atacama, que Guillermo representa, o la región de Antofagasta, que yo conozco muy bien, o la de Arica, o la de Tarapacá, o la de Araucanía, tienen el mismo número de representantes y van a decir, ¿sabe qué? No queremos. Ya está bien, insistámosle a la Cámara para que cambie de opinión. No, se acabó. Nosotros insistimos en nuestro proyecto original. Eso sería todo. Entonces, eso es importante que se conozca y que se sepa bien. Las regiones pierden poder, así como ganan mucho poder a nivel regional, con esta creación del Estado regional, que es bien interesante en muchas materias, en otras a veces uno no lo comparte tanto, a nivel nacional pierden ese poder de influencia, porque no van a ser los gobernadores los que van a venir a pelear al Congreso este proyecto de ley para que se mejore la postura. Eso es. Sí. O sea, yo quisiera rebatir esa idea, precisamente porque creo que se ha centrado la discusión en esto de que las regiones pierden poder, básicamente porque senadores o ex senadores o aspirantes a senadores les gustaría conocer de ciertas reformas que estiman que son necesarias y básicamente, digámoslo con todas sus letras, no las van a poder vetar. Eso es. Entonces yo quiero hacer el matiz sobre esto porque... ¿Y por qué vetar? Creo que mejor es mejorar. Exactamente. Entonces, como la senadora Yanda Proboste de tu región, a lo mejor la quiere mejorar. A lo que quiero ir con esto es que yo creo que hay dos matices. Primero, que precisamente aspiramos a una política democrática donde, así como en su momento hizo Cristian, por ejemplo, con ciertas iniciativas que nos planteó ciertas cosas, y sin tener poder de veto, nosotros aceptamos mejorarla, porque eso estamos aspirando. Y creo que es precisamente el ejemplo de lo que se puede mostrar. Y espérame, Fuad, y a lo que quiero ir, a lo que quiero ir, no he podido reaccionar todavía, pero bueno. A lo que quiero ir con esto es que cuando uno habla de que se pasa por encima de las regiones,
uno parte de un supuesto que es bien cuestionable, como si no existieran diputados en la región. Exactamente. Y yo creo que eso es bien particular porque la desconcentración del poder no solo se da a nivel vertical en cuanto a sistema político, sino que también se da a nivel horizontal con la conformación de gobiernos regionales, por ejemplo. Y por otro lado, yo quiero poner este ejemplo, quiero poner ejemplo de lo que pasó. No puedo hacer cargo ni de tu observación anterior ni de quisiera. Pero déjame poner el ejemplo final. Cuando se presentó la propuesta original de la Constitución del 80, esa Constitución planteaba que eran 2 senadores por región. No sé si lo recuerdan, me imagino que lo recuerdan. 54 reformas se le hicieron a una Constitución hecha por un grupo de personas que pensaban igual, como para que lo pongamos en contexto. Y a esa Constitución lo que se entendió fue que efectivamente tenemos que garantizar la equidad territorial y tiene que haber corrección porque hay ciertas regiones que tienen menor población y tienen que verse representadas. Eso supone alterar el principio de que el pueblo de Chile puede votar las normas de la reforma del 89, del plebiscito. A lo que voy con esto es que lo que se quiere decir, lo que se quiere decir con esto es que la equidad territorial no puede suponer en ningún caso el veto al poder que van a tener efectivamente. Sí, mira, a ver, yo creo que lo primero que quiero señalar es que aquí, ¿cuáles son los problemas que yo comparto que había que resolver del bicameralismo espejo que teníamos? Es que efectivamente tenemos 2 cámaras que eran cámaras de origen, en muchas materias, de la misma materia. O sea, se repetía y muchas veces se nos cruzaban los proyectos y eso hacía que se duplicaran los esfuerzos y que a veces fuera demasiado lento. Eso es cierto, es una crítica justa. Y yo siempre planteé, la forma de resolver esa crítica era simplemente que todos los proyectos partan por la Cámara de Diputados y que el Senado solo tenga la posibilidad de revisar todas las materias con plazo acotado, con los que establezca la urgencia o con un plazo máximo, no sé, de 6 meses, y si es que no lo revisan en 6 meses se entiende aprobado lo que despachó la Cámara de Diputados. Con eso tenemos una Cámara que es la que concentra la discusión, otra Cámara solamente revisora y con un plazo que lo hace mucho más rápido. Bueno, aquí eso no primó porque había una especie de mantra de obsesión, había que eliminar el Senado. Sin muchas razones de fondo, pero había que eliminarlo. Y se sustituye, ¿por qué? Por una Cámara de las Regiones, que es cierto lo que dice Guillermo. Yo fui uno de los que di las grandes peleas para que no existiera una Cámara totalmente susceptible de la humillación, que después de revisar un proyecto, de participar, de ir a una mixta, de acordar a una mixta y de aprobar el informe de la mixta, después igual el Congreso de Diputados por 4/7 lo obviara completamente. Eso afortunadamente por 2 votos logramos ya que no fuese ratificado. Afortunadamente. Entonces hoy día es cierto, la Cámara de las Regiones tiene más musculatura en las leyes de acuerdo regional, en las otras materias nada. Y la verdad es que, ¿por qué es tan importante esto para las regiones? Porque tal como decía Cristian, el Congreso de Diputados y Diputadas, por las razones que bien señala Alondra, que es un principio democrático que dice relación con una persona, un voto, se concentra básicamente en los grandes centros urbanos. En la región metropolitana vamos a tener diputados en las regiones, probablemente si con el número 155 la tuya no alcance ni para un diputado. Vamos a tener diputados con esa regla, con la regla de los 155, si se aplica la proporcionalidad que está en la Constitución, el principio de proporcionalidad, y se mantiene ese número, pero de verdad. Pero se corrige con otros principios. Perdón, eso no está. Perdón. Entonces, hoy día en la región, entonces las regiones menos densamente pobladas van a estar mucho menos representadas en el Congreso de Diputados y Diputadas. Yo no quiero decir que eso sea bueno o malo, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy planteando una realidad. Y por lo tanto, la mayor representación va a estar concentrada en Santiago, Viña Valparaíso y el Gran Concepción. Y por eso es que se corrige esto con la Cámara de las Regiones, que establece un principio de justicia territorial, por así decirlo, donde toda la región, independientemente de las personas que la habitan, eligen el mismo número de representantes. Muy bien. El problema es que desde el punto de vista de las materias, aunque se metieron un conjunto de temas que se discuten cada 10, 12 años, en los temas más sensibles para las regiones, la verdad es que son pocas las materias. Le pongo un solo ejemplo. Este texto constitucional propone 103 derechos fundamentales. 103. La Cámara de las Regiones va a revisar 3. Vivienda, salud y educación. 3 de 103. Los otros 100 derechos fundamentales que están en la Constitución, cualquier ley
que diga relación con la implementación, la limitación de estos derechos, ya la ejecución de los mismos no pasa por la Cámara de la Región y por lo tanto se va a resolver con los diputados que van a estar concentrados por Santiago, región metropolitana. No, lo puede pedir la Cámara de las Regiones, pero el Congreso de los Diputados puede ignorarlo completamente por mayoría. Es decir, no tiene ningún poder. No lo puede vetar. No es vetar. La Cámara de las Regiones, por simple mayoría, puede ignorar completamente lo que diga la Cámara de las Regiones. Si eso es la mirada que tenemos de poder de las regiones, donde de 103 en 100 derechos fundamentales puede pedirlo, no corresponde que lo revise, pero puede pedirlo la Cámara de las Regiones, y después de que lo pide y hace observaciones, por simple mayoría el Congreso de Diputados y Diputadas lo puede ignorar completamente. Bueno, eso a mi juicio, Tomás, yo creo que el Congreso de Diputados y Diputadas está concentrado a la región metropolitana, y las regiones van a quedar completamente debilitadas en el debate legislativo nacional. Yo creo que las palabras hacen realidad, y sostener algo así como que revisar los proyectos supone que no los van a tomar en cuenta. Es como sostener que las indicaciones que va a hacer el presidente a propósito de las observaciones parciales de los proyectos también van a ser desechadas, porque la política funciona como una maquinaria que va hacia adelante. Tú mismo lo pusiste como derecho a pataleo. Tú le pusiste el derecho a pataleo. Yo creo. Es simplemente derecho a pataleo. Ese fue el nombre que tú le diste en la comisión. Yo creo. Guillermo. Lo que está detrás. Estoy equivocado. O sea, tú lo bautizaste como el derecho a pataleo, ¿no? Yo creo. No, ¿sí o no? ¿Estoy equivocado? Yo creo, Juan, que la lógica que está detrás de esto es, como bien señalaban ustedes, que las regiones puedan conocer de todos los proyectos. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si el día de mañana se crea un organismo autónomo que proteja los derechos de los animales. Eso no es parte de las leyes de acuerdo regional. Esa ley va a pasar a la Cámara de Regiones si la Cámara de Regiones estima que así sea. Esa ley también va a ser conocida por la unidad técnica legislativa, que va a mejorar la calidad de los proyectos también. Y esa ley, el día de mañana, si el Congreso aprueba o no las observaciones que hace la Cámara de las Regiones, también va a ser el presidente que, por cierto, va a hacer observación. ¿Eso va a permitir mejorar los proyectos? Por cierto que sí. El punto de fondo es que lo que queremos sostener es que las regiones, o más bien representantes de las regiones, tengan veto para impedir ciertas reformas. Y yo creo que ahí tenemos una discrepancia de fondo, porque el proceso constituyente se convocó efectivamente para que las reformas se puedan hacer. Y si la democracia quiere votar por sectores de la derecha, perfecto. Pero no podemos llevar en ineficacia el sistema. Mira, yo creo que hay que hablar en simple. De 103 derechos fundamentales, en 100 la Cámara de las Regiones va a tener solo derecho a pataleo, y en otros 3 va a tener poder real. Esa es la realidad. ¿Para qué le damos tanta vuelta? Claro, y el poder de veto, como lo llaman ustedes, en el fondo, la influencia hoy día se traslada al Congreso de los diputados y los diputados, porque ellos van a hacer y deshacer, si eso es lo que va a ocurrir. Yo creo que si eso es lo que va a ocurrir, entonces yo lo que no es que en esta conversación haya, bueno, o sea, no es me parece normal, pero en el contexto de la composición, pero esta propuesta de sistema político, no solamente voy a llegar ahí. Esta propuesta de sistema político, de régimen político, tiene hartas dimensiones, pero una de las dimensiones que constituyen una de las diferencias fundamentales respecto de lo que nos propone la Constitución del 80 y de lo que seguramente podría proponer un acuerdo ahí entre los mismos de siempre, es la participación popular ciudadana, que tiene un protagonismo que nunca ha tenido en la historia democrática de este país. Un protagonismo que es el resultado también del proceso más democrático que ha tenido la historia de nuestro país, que es el proceso constituyente. Por ejemplo, tenemos iniciativa popular de ley, iniciativa popular de reforma constitucional, iniciativa popular de derogación de ley, iniciativas también legislativas de la Asamblea Regional. La Asamblea Regional puede llegar propuestas de proyectos de ley a la Cámara de las Regiones para que puedan ser presentadas ante el Congreso e iniciar su tramitación legislativa. Es decir, tenemos herramientas de intervención y de iniciativa política extremadamente multiplicadas que permiten que sectores que han permanecido excluidas y excluidos del debate democrático y de la deliberación democrática puedan participar de él. Y tenemos además formas de representación en estas instancias legislativas que distan de lo que hemos conocido. Tenemos algo de lo que no hemos hablado en esta mesa y que constituye uno de los avances históricos del proceso constituyente, y no lo hemos hablado también por la composición de esta mesa sin duda, que es la democracia paritaria, ¿no? Es decir, todos los órganos de toma de decisión del Estado, todos los órganos colegiados del Estado van a tener una composición paritaria. Entonces, desde mi punto de vista, efectivamente contamos con un diseño
legislativo que pone el énfasis en que las mayorías democráticas puedan expresarse y que esas mayorías democráticas sean también representativas de la diversidad social que nos constituye. Existen contrapesos, existen las atribuciones de la Corte Constitucional para pronunciarse cuando una determinada entidad está transgrediendo sus atribuciones y competencias. Está la posibilidad, que la propuso FUAT, pero la empujé yo en la comisión, de que la Corte Constitucional pueda conocer de las controversias entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Y desde mi punto de vista, contamos con una arquitectura institucional que está a la altura de lo que se nos ha encomendado y que también habilita lo más importante, que es el desarrollo de un proceso político histórico que recupere la democracia en este país, que es algo tan subvalorado y que ha sido tan descartado como un principio orientador del debate que dimos de sistema político y que nos permite proponer este proyecto democrático en nuestro país. Londra, porque hay varias cosas que tú planteas como ciertas, que puede ser muy legítimo, pero que yo no comparto. Por de pronto tú dices, producto de la composición de esta mesa, no hablamos de paridad. Tengo que decirte que los 4 que estamos acá votamos a favor de la paridad. Sí, pues, pero no lo ponemos sobre la mesa. Ah, bueno, pero que dejémoslo claro. Pero lo que pasa es que tú lo dejas como absoluto. Tú lo dejas como absoluto y no es así. Y no es así. Porque ahí aparecen los temas. Alondra, no es así. No es así. Los 4 que estamos acá votamos a favor de la paridad. Pero ese no es el Entonces, punto. no, como que no es el punto. Si por favor, esto punto se es que gana no por lo voto. hemos Hoy día hablado. tenemos una democracia paritaria gracias a que se votó. El punto es que no lo hemos Y hablado. está bien, uno de los rasgos relevantes de y me esta parece muy discusión bien sobre que el tú lo sistema plantees, pero lo que sí político. quiero dejar claro es que los 4 que estamos acá votamos a favor. Eso quiere decir que estamos favorablemente de acuerdo en eso. Y en otra materia que yo también creo que es sumamente importante, y con esto no voy a plantear... Que sea paritario o no lo sea. No, si yo no estoy diciendo ninguna diferencia, me parece fantástico y lo aplaudo y lo empujo y lo felicito que sea. Pero vamos a lo otro. Cuando los espacios de discusión vamos a otro tema. Vamos a otro tema, Alondra. Que tú hablas que hoy día vamos a tener una democracia directa. Hicimos un ejercicio de democracia directa. Hicimos un ejercicio de democracia directa en la reforma constitucional. O sea, perdón, en el proceso constituyente. Y debo decir que todas las iniciativas o propuestas populares o iniciativas populares de ley, la gran mayoría se revisaron y se rechazaron. No, eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Que la gran mayoría se revisó y se rechazó. Yo voy a traer estadísticas por planilla Excel, como Guillermo decía, sí, que claro. hay que meter una planilla Excel. Pero la gran mayoría se presentaron y se rechazaron. Yo creo que una de las cosas buenas, porque yo insisto, creo que... yo creo que hay cosas buenas que tiene este proceso, indudablemente, y que hay que rescatar. El tema... No es verdad. Eso es una... Oye, Alondra, el tema de la democracia paritaria, el tema de la participación ciudadana con mecanismos de democracia semidirecta y directa, me parece que eso hay que rescatarlo. Hay muchas cosas buenas que tiene efectivamente este texto constitucional. El problema es que justamente los problemas estructurales que tiene, como un sistema político que improvisa, insisto, que no va a dar gobernabilidad, como el terminar con el Poder Judicial, un tema que es fundamental para poder, si se termina y se transforma en sistemas de justicia, que en definitiva no es un no es verdad, no existe el Poder Judicial, se llama sistemas de justicia, hasta el propio presidente Boric. Oye, en el 25 se llama Administración de Justicia y nadie dudaba que era un poder. Hasta el propio presidente Boric dice que una de las cosas que él arreglaría de la propuesta de la Constitución es que justamente cómo quedaron los sistemas de justicia y que tenemos que volver a hacer un poder judicial. Lo dice el presidente Boric, que tú tanto respaldas. A mí me parece que, y lo dice el presidente Lago, lo dice el presidente Frey, aquí tenemos un problema que no es solo semántico, no es un tema de nomenclatura. Efectivamente, aquí tenemos una vulneración, a mi juicio, porque el Poder Judicial, tal como queda como sistemas de justicia, con un Consejo de Justicia donde los jueces son minoría, no son mayoría, son 8 de 17, lo que tenemos en definitiva es que tenemos un Poder Judicial o un sistema de justicia donde es muy vulnerable a la politización, al control político. Si eso tú le sumas lo que ocurre con los nombramientos de los fiscales del Ministerio Público, donde los fiscales los va a proponer el fiscal nacional, el presidente de la República, lo va a nombrar la simple mayoría del Poder Legislativo, y los fiscales regionales ya no los va a proponer la Corte de Apelaciones, sino que la Asamblea Regional, es decir, el órgano político regional, el core actual, proponiendo los fiscales regionales, donde además hay casos concretos de corrupción que hemos conocido y que va a nombrar el fiscal nacional. Vamos a dejar al zorro cuidando el gallinero. Es decir, el riesgo de la politización de los sistemas de justicia, porque ya no hay una estructura jerárquica, ¿no es cierto?, del Poder Judicial, y además, ¿no es cierto?, del órgano persecutor penal. A mí me parece que eso también afecta
el sistema político, afecta la independencia de los poderes y por lo tanto eso me parece extremadamente peligroso. Yo soy partidario de profundizar y modernizar nuestra democracia, pero no ponerla en riesgo con estos elementos, con un sistema improvisado político y con un debilitamiento de la división de los poderes del Estado que desde la época de Montesquieu, ¿no es cierto?, es fundamental para la definición de democracia. Entonces no podemos llegar a hablar de democracia y la estamos dinamitando. Casi se nos ha ido el tiempo, pero hagamos una cosa. ¿Un minuto para cada uno? Porque prácticamente no hay tiempo. ¿Puede ser? Bien. ¿O 2 minutos? 2 minutos. Ya, vamos. Quiero responder a dos cosas. Primero, una de las grandes luchas que dimos en la convención, y en esto sí me lo puedo rogar, es la tramitación de la ley de presupuesto. Los derechos sociales, por cierto que suponen plata, y el pragmatismo nos llevó a sostener que la equidad en el momento donde sí importaba era la tramitación de presupuesto, porque ahí se adjudican las platas fiscales. ¿Cómo quedó la tramitación de presupuesto? Bueno, efectivamente, en esa tramitación, que podríamos decir es la ley madre, ahí el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones vale lo mismo. Así está en la Constitución, así lo apoyaste, Fuad, y yo te invito a recordarlo. Y lo segundo, el profesor Zaffaroni, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que la verticalidad en el Poder Judicial es tan raro como la horizontalidad en el Ejército. ¿A qué me refiero? Que como tú bien dices, Montesquieu señalaba que los jueces tienen que fallar mirando los hechos y la ley, no mirando hacia arriba a que el que me promueve le gusten o no mis fallos. En Chile se daba una situación muy, muy particular. Teníamos jueces que estaban fallando mirando los hechos y la ley, pero podía resultar que no le gustara lo que fallaba la Corte de Apelaciones. Y a la Corte de Apelaciones, ¿por qué no le gustaba? Precisamente porque habían casos donde se habían presentado querellas por ley de seguridad interior del Estado de parte del Ejecutivo, que es precisamente quien promueve a los jueces. Eso es un problema de imparcialidad interna o de independencia interna del Poder Judicial. Esto está estudiado en la doctrina, los profesores de procesal así lo señalan, y una cuestión que se logró cambiar con el Consejo de Justicia. Precisamente lo que tú arguyes como politización, yo creo que es independencia interna. Y por último, la política criminal. Todos los miembros del Consejo de la Justicia lo nombra el Poder Legislativo y todos los pueblos originarios. Se nos fue el tiempo. Cristian, ya, a ver, Cristian. No, simplemente. Por favor. Oye, yo sé que estamos. Honestos. Oye, yo sé que estamos terminando. Simplemente una invitación. Primero agradecer la invitación a conversar y hablar del sistema político. Yo creo que es sumamente importante para que se entienda. Y sobre todo, Tomás, porque se planteó señalando que la Constitución, que son de 388 artículos, puede escribir lo que mejor le parezca a los constituyentes, que por mayoría fueron planteando sus puntos de vista y logrando, sí, mayoría, 2/3, y fueron no, sí está bien, sí, 2/3 y fueron plasmados. No estoy poniendo en duda eso, sí, no hay para qué aletear. Lo que les quiero decir es lo siguiente, que es clave el sistema político al momento de los derechos, las propuestas, etcétera, y el funcionamiento del país. Vale decir que funcione bien el presidente, que funcione bien o la presidenta, el Congreso, los parlamentarios, etcétera. Y a nuestro juicio, en el caso mío personal, no está bien logrado en esta propuesta. Por eso es importante agradecer primero la invitación y segundo que la gente se informe lo mejor posible. Yo creo que estos programas, de alguna manera, ayudan en ese sentido y se agradece la invitación. No, yo simplemente quiero decir que ojalá fuera así. Yo era partidario del Consejo de Justicia, no estoy en contra de eso. Pero con las recomendaciones que hizo, por ejemplo, la Comisión de Venecia, que dice que en ese Consejo tiene que haber mayoría de los jueces, no la hay. Y donde tú tienes a 5 integrantes que nombra el poder político, porque los nombra el poder legislativo, a 2 que los nombran los representantes de los pueblos originarios, y por lo tanto ahí tú tienes 7 que son elegidos políticamente, uno por los pueblos originarios, otro por el poder legislativo, y los jueces son solo 8. Ya eso le suma los funcionarios, ¿no es cierto? Y recién ahí, entonces, tiene 2 funcionarios del Poder Judicial. Entonces, tú tienes ahí un riesgo enorme de la politización, que, a mi juicio, es lo que supuestamente motivó este cambio. Si la mayoría hubiese sido jueces, efectivamente, tal como lo planteamos en su momento, se hubiese fortalecido la independencia del Poder Judicial. Y por último, ¿no es cierto?, tú tienes razón, los jueces tienen que fallar de acuerdo a la ley. Y en la Constitución va a tener que fallar de acuerdo a la ley y de acuerdo a perspectivas no solo de género, sino que de intercultural, interseccional, y además no solo de acuerdo a la ley y los tratados, sino que se establece que son fuente de derecho los instrumentos internacionales, o sea, instrumentos que cualquier burócrata, sin que Chile haya ni siquiera ratificado, se transforma en fuente de derecho interno en esta Constitución, lo que a mí me parece gravísimo. Me parece muy bien que los tratados internacionales estén, pero además se amplía a los instrumentos internacionales. No conozco, y te invito a que ustedes me saquen del error, ningún país del mundo que incorpore como fuente de derecho interno los meros instrumentos internacionales. Es decir, ¿para qué tenemos Congreso?
si al final una oficina de Naciones Unidas va a establecer derecho interno que va a ser vinculante para los tribunales? Eso es absurdo. Alondra Carrillo. Sí, el sistema de fuentes de la Constitución está claramente establecido en el capítulo de principios y disposiciones generales. Voy a tomarme estos 2 minutos. A diferencia de lo que han planteado las últimas intervenciones, efectivamente hay una introducción de un elemento respecto de el quehacer del Poder Judicial, de los sistemas de justicia, el Sistema Nacional de Justicia, que es la introducción de la perspectiva de género. Una de las transformaciones más importantes también que están contenidas en esta propuesta de Constitución. Y en la introducción de la perspectiva de género no hay, como dice Fuad Chahín, una diferencia entre considerar los hechos y la ley e introducir la perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta precisamente para poder observar los hechos y aplicar la ley. Es una herramienta para evitar que los sesgos machistas intervengan en la aplicación de la justicia como lo han hecho durante la larga historia institucional de nuestro país. Lo que tenemos, Fuad, déjame terminar de intervenir, por favor. Lo que tenemos en esta propuesta de Constitución es la consagración constitucional de avances largamente empujados por las mujeres de este país. Y uno de esos avances más importantes que hemos conversado el día de hoy, cuando yo me refería a la composición, me refería a la composición de género de esta mesa, que es evidente, es la democracia paritaria. Ese horizonte, el horizonte de una transformación de la presencia de las mujeres y de las diversidades y disidencias de género en los espacios de toma de decisión, puede cambiar sustantivamente nuestra democracia para siempre. Quiero llamar a las personas a interiorizarse en la propuesta constitucional, a poder preguntar, a poder resolver las dudas que tengan respecto de esta propuesta y también a concentrarnos en que la aprobación de esta propuesta constitucional abre el camino al ejercicio de la democracia, incluso para la presentación de diferencias, para la apertura de debates, y si es que como país queremos corregir esta Constitución, es una puerta que está abierta, a la deliberación popular, a las mayorías democráticas, y a mí me parece que en ese sentido, bueno, es una Constitución que abre camino al futuro. Alondra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Alondra Carrillo, Guillermo Namor, Cristian Monker, Fuad Chahín, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Solamente yo sé que comparto lo de la perspectiva de género porque además está en un tratado internacional que es la Convención de Belén do Pará, así que yo en eso estoy de acuerdo, solo comparto esa perspectiva porque además tiene una fuente concreta, yo en eso no tengo discrepancia. Tratados internacionales son las fuentes del derecho que se los tratados, pero aquí se habla de instrumentos también. Sí. Te invito a revisarlo. Instrumentos. Vamos a hacer otro programa. No hay ningún problema. Gracias a ustedes. Néstor. El que pierde paga el almuerzo. Gracias, Tomás. Interesante panel, interesantes posiciones para que usted también en su casa tome parte de las ideas, de los argumentos y se vaya armando justamente una visión de lo que estamos debatiendo por estos días, obviamente, en Chile. ¿Qué hay para el próximo lunes, Daniela? Seguridad pública, que es uno de los temas que se mantiene latente. Siempre ha estado en la palestra, pero últimamente hemos visto que la delincuencia aumenta. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está contemplado, por ejemplo, la estructura de las policías, la estructura del Ministerio Público en este proyecto de nueva Constitución? ¿Qué va a pasar con las herramientas constitucionales que actualmente tenemos? Por ejemplo, el estado de emergencia se elimina en este proyecto de nueva Carta Fundamental y se cuenta con 3 estados de excepción: estado de asamblea, estado de sitio y estado de calamidad pública. Esos son las 3. Se elimina el estado de emergencia y por supuesto que es un tema que dicen, en caso de que se apruebe el proyecto de nueva Constitución, va a ser parte del debate. Tiene que ser reformado y por supuesto dicen algunos. Por supuesto vamos a seguir conversando, seguir conociendo las distintas posturas sobre este tema de seguridad pública. Y usted lo dejamos invitado el próximo lunes, 20-30 horas, en todas las plataformas, 43 estaciones, pero todas las plataformas de BioBio La Radio. Este programa también queda en biobiotv.cl o en nuestro canal de YouTube. Usted puede comentar y también compartir. Hasta la próxima semana. En BioBio, apruebo o rechazo, tú eliges. El próximo lunes, a partir de las 20:30 horas, tendremos nuevos invitados para debatir sobre la propuesta de nueva Constitución con actores de todos los sectores políticos. BioBio, cobertura total.